Audioescuelasabática.com. Domingo 2 de septiembre. Éfeso, primera parte. Hechos capítulo 18, versículos 24 al 28, registra que, mientras Pablo todavía estaba en viaje hacia Éfeso, un creyente judío, llamado Apolos, llegó a esa ciudad. Era un hombre elocuente y bien versado en las Escrituras. Es evidente que Apolos era un seguidor de Jesús por la manera en que Lucas lo describe. Comillas, había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Hechos capítulo 18, versículo 25. Con todo, solo conocía el bautismo de Juan. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, Apolos conoció a Jesús durante la vida terrenal del Señor, pero debió de haberse distanciado de la zona, entre paréntesis, probablemente regresó a Alejandría antes de los acontecimientos de la Pasión y el Pentecostés. Esto explica por qué Aquila y Priscila lo instruyeron con más precisión. Aunque podía mostrar con las Escrituras que Jesús era el Mesías de Israel, Hechos capítulo 18, verso 28, Apolos necesitaba ponerse al día con los desarrollos del cristianismo desde el ministerio de Jesús. Sin embargo, Aquila y Priscila hicieron más que eso por Apolos. Con los otros creyentes de Éfeso le dieron una carta de recomendación dirigida a las iglesias de Acaya, Hechos capítulo 18, versículo 27, lo que le permitió tener un ministerio eficaz en Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, versos 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Capítulo 4, versículo 6 y capítulo 16, verso 12. Escucha Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando llegó a Éfeso? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La historia de Apolos está relacionada con el relato de los 12 hombres que Pablo encontró en Éfeso a su arribo a esa ciudad, porque su situación era muy similar. El hecho de que se los describa como, comillas, discípulos, Hechos capítulo 19, verso 1, y el contenido de la pregunta que le hizo Pablo, Hechos capítulo 19, verso 2, indican claramente que ya creían en Jesús. Al mismo tiempo, lo que le respondieron a Pablo demuestra que, al igual que Apolos, también eran ex discípulos de Juan el Bautista que se habían convertido en seguidores de Jesús sin haber experimentado el Pentecostés. Debían tener una oportunidad de disfrutar de una experiencia más profunda con el Señor. Comillas, al llegar a Éfeso, Pablo encontró a 12 hermanos que, como Apolos, habían sido discípulos de Juan el Bautista y como él, habían adquirido cierto conocimiento de la misión de Cristo. No tenían la capacidad de Apolos, pero con la misma sinceridad y fe, estaban tratando de extender el conocimiento que habían recibido.
Hechos de los Apóstoles, página 228. Deberíamos considerar el nuevo bautismo de ellos a la luz de esta situación única. No venían de otra confesión cristiana ni estaban experimentando la conversión. Simplemente estaban siendo integrados al cristianismo tradicional. El hecho de recibir al Espíritu y hablar en lenguas probablemente signifique que eran misioneros cristianos, como lo era Apolos, y ahora estaban plenamente capacitados para dar testimonio de Jesucristo donde quiera que fuesen.